Bienvenidos. En el siguiente video se explicará los sistemas de bases de datos orientadas a objetos. 2.1. El modelo de datos orientado a objetos. Desde la aparición de la programación orientada a objetos, POOP, se empezó a pensar en bases de datos adaptadas a estos lenguajes. La programación orientada a objetos permite cohesionar datos y procedimientos, haciendo que se diseñen estructuras que poseen datos y procedimientos. Atributos, en las que se definen los procedimientos, operaciones, que pueden realizar con los datos. Se supone que son las bases de datos de tercera generación, la primera fue las bases de datos en red y la segunda las relacionales, lo que significa que el futuro parece estar a favor de estas bases de datos. Pero siguen sin reemplazar a las relacionales, aunque son el tipo de base de datos que más está creciendo en los últimos años. 2.1. Características de los SGBDO. 1. Debe soportar objetos complejos. Debe ser posible construir objetos complejos aplicando constructores a objetos básicos. 2. Identidad del objeto. Todos los objetos deben tener un identificador, el cual es independiente de los valores de sus atributos. 3. Encapsulamiento. Los programadores solo tienen acceso a la interfaz de los métodos, y los datos e implementación de estos métodos están en los objetos. 4. Tipos o clases. El esquema de una base orientada a objetos contiene un conjunto de clases o tipos. 5. Tipos o clases deben ser capaces de heredar de sus supertipos o superclases los atributos y los métodos. 6. La sobrecarga debe ser soportada, los métodos deben poder aplicarse a diferentes tipos. 7. El DML debe ser completo. El DML en los sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos debe ser un lenguaje de programación de propósito general. 8. El conjunto de tipos de datos debe ser extensible. No habrá distinción entre los tipos definidos por el usuario y los tipos definidos por el sistema. 9. Persistencia de datos. Los datos deben mantenerse después de que la aplicación que los creó haya finalizado, el usuario no tiene que hacer copia explícitamente. 10. El SGBD debe ser capaz de manejar bases de datos grandes. 11. El SGBD debe soportar la concurrencia. Debe disponer del mecanismo para el control de la concurrencia. 12. Recuperación. El sistema gestor debe de proveer mecanismos de recuperación de la información en caso de fallo de sistema. 13. El SGBD debe proveer de manera fácil de hacer consultas. 2.1. 2. Tipos de SGBDO. Las bases de datos orientados a objetos se propusieron con la idea de satisfacer las necesidades de las aplicaciones más complejas. Una BDO almacena y manipula información que puede ser digitalizada, presentada, como objetos, además proporciona un acceso ágil y permite una gran capacidad de manipulación. Los principales conceptos que se utilizan en las bases de datos orientada a objetos, BDO, son las siguientes. Identidad de objetos. Constructores de tipos. Encapsulamiento. Compatibilidad con los lenguajes de programación. Jerarquías de tipos y herencia. Manejo de objetos complejos. Polimorfismo y sobrecarga de operadores. Creación de versiones. BDO. Está diseñada para simplificar la PO almacena objetos directamente en la base de datos, empleando las mismas estructuras que lenguajes de programación. SGBO. Es un sistema de objetos y un sistema de base de datos que almacena objetos permitiendo la concurrencia y recuperación. Niveles de abstracción. 1. Interno. ¿Cómo se van a guardar los objetos? Disco duro. 2. Conceptual. ¿Cómo guardar la estructura? 3. Externo. Lo que vamos a mostrar al usuario, interfaz. Aplicaciones de la BDO. 1. Diseño asistido por computadora CAD. 2. Fabricación asistida por computadora CAM. 3. Ingeniería de software asistido por computadora CASE. 4. Sistemas de gestión de red. 5. Sistemas de información de oficina y sistemas multimedia OIS. 6. Sistema autoedición digital. 7. Sistemas de información geográfica GIS. 8.
Sistemas web interactivos dinámicos. 2. 1. 3. Productos. El número de productos para utilizar XML con bases de datos está creciendo a una gran velocidad. Nuevos productos entran al mercado de forma constante. En años recientes, han aparecido muchos prototipos experimentales y sistemas de bases de datos comerciales orientados a objetos. Entre los primeros se encuentran los sistemas, prototipos experimentales, Orion, OpenOD, Iris, ODI, el proyecto Encore/Observer. Y entre los sistemas disponibles en el mercado están sistemas de bases de datos comerciales orientados a objetos, Gemstone/Opal de Serviclogic, Ontos de Ontologic, Objectivity de Objectivity Incorporated, Versant de Versant Technologies, Objectstore de Object Design, O2 de O2 Technology. Esta es solo una lista parcial de los prototipos experimentales y de los sistemas de bases de datos comerciales orientados a objetos. Desafortunadamente, es aún demasiado pronto para saber cuáles sistemas se instalarán como líderes en este campo. 2. El estándar ODMG. Este modelo estándar ODMG especifica los elementos que se definirán, y en qué manera se hará, para la consecución de persistencia en las bases de datos orientadas a objetos que soporten el estándar. ODMG está compuesto por modelo de objeto. El modelo de objetos ODMG permite que tanto los diseños, como las implementaciones, sean portables entre los sistemas que lo soportan. Lenguaje de definición de objeto ODL. ODL es un lenguaje de especificación para definir tipos de objetos para sistemas compatibles con ODMG. ODL es el equivalente del DDL, lenguaje de definición de datos, de los SGBD tradicionales. Lenguaje de consulta de objetos OQL. OQL es un lenguaje declarativo del tipo de SQL que permite realizar consultas de modo eficiente sobre bases de datos orientadas a objetos, incluyendo primitivas de alto nivel para conjuntos de objetos y estructuras. 2. Identidad y estructura de objetos. Identidad. La identidad es la propiedad que permite diferenciar a un objeto y distinguirse de otros. Generalmente esta propiedad es tal, que da nombre al objeto. Estructura. Es la disposición, distribución y orden de las partes del cuerpo de una cosa determinada inanimada, que puede ser perceptible por algún sentido, y se puede accionar sobre ella. 2. Encapsulamiento, herencia y polimorfismo en BDO. Encapsulamiento. El encapsulamiento se centra en la implementación que da lugar al comportamiento observable de un objeto. El encapsulamiento proporciona, por tanto, barreras explícitas entre abstracciones diferentes. Herencia. Las clases o tipos heredan de sus ancestros. Ventajas de la herencia. Ayuda al modelado porque proporciona una descripción concisa y precisa del mundo. Ayuda a compartir especificaciones e implementaciones en las aplicaciones. Tipos de herencia a destacar en los sistemas de gestión de bases de datos. Polimorfismo. Existen casos en los que se desea tener el mismo nombre para diferentes operaciones. Supongamos la operación dibuja que toma un objeto como entrada y lo dibuja en pantalla. En una aplicación que emplee el sistema convencional, habrá tantas operaciones como figuras a representar. Dibuja cuadrado, dibuja estrella, dibuja flecha, etc. En un sistema orientado a objetos, se definirá la operación en una clase más general. Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de objetos. Encapsulación, propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos. Herencia, propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento dentro de una jerarquía de clases. Polimorfismo, propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos tipos de objetos. 2. Persistencia, concurrencia y recuperación en BDO. Persistencia. Esta se refiere a la capacidad de manipular directamente los datos almacenados en una base de datos usando un lenguaje de programación orientado a objetos. Concurrencia. Los SMDO deben poder ser accesibles por múltiples usuarios. Cuando una aplicación está accesando a una sección de la base de datos, otras aplicaciones deben poder acceder a otras secciones de la base de datos. Recuperación.
Con recuperación nos referimos al proceso de aplicación de consistencia después de que una transacción ha abortado como resultado de fallas de hardware o problemas de comunicación. Gracias por su atención. Adiós.